Hola a todos y a todas desde esta zona pastoral de la diócesis de Quilmes, acá en Villamitre, en Berazategui, Plátanos, Hudson. Queridos hermanos y hermanas también de otros lugares que compartimos la mirada sobre el Evangelio de cada domingo. Hoy domingo 17º durante el año, con el texto de Juan 6 del 1 al 15, tenemos que decir que Marcos nos dejó con Jesús descansando. ¿Se acuerdan? El domingo pasado Jesús llevó a sus amigos a descansar un poco y se encontró con esa multitud que Jesús compasivamente trató de atender enseñándoles largo rato. Y aquí el ciclo B de la liturgia deja el Evangelio de Marcos por un momento y nos vamos al Evangelio de Juan. En este texto que parece como una continuación del relato de Marcos, pero acá es en Juan la famosa multiplicación de los panes. Juan tiene algunos detalles que Marcos no los tiene, que parecen muy lindos. Podríamos decir, yo anoté aquí 3 cosas para decir, empezando con una primera consideración. Cuando preparaba esta reflexión se me ocurría ese himno de laudes que termina diciendo: que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Repito, que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque la imagen que presenta hoy el Evangelio de Juan es una multitud hambrienta. Y tranquilamente podría ser metáfora de este mundo desigual, ¿no? Una multitud, podríamos decir, administrando la escasez. Frente a la pregunta de Jesús, ¿cómo van a hacer para darles de comer a tanta gente hambrienta? Lo único que encuentra el texto en ese pequeño que acerca a Andrés, el hermano de Simón Pedro, según el relato de Juan, es un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Y digo que es la imagen de un mundo desigual porque estos días asistimos, mientras hay comedores y merenderos sin comida, tenemos comida almacenada y demorada en galpones, una multitud de comedores sin tener que cocinar, con una pobreza creciente, donde sabemos en la Argentina y pensemos en el mundo, algunos dicen que hay 10 industrias alimenticias que generan un monopolio en los alimentos, en sus precios, que ven crecer sus activos económicos, financieros, y sin embargo hay multitud de gente que no tiene que comer. Cuando estas empresas crecen en sus activos, hay familias que sus salarios decrecen día a día o están desempleados o no saben cómo llegar a fin de mes. Esa imagen de Juan 6 es la imagen de este mundo desigual, ¿no? Una multitud hambrienta con nada para poder comer. Con nada para poder comer, 5 panes y 2 peces. Me hace acordar también aquellas palabras del gran obispo brasilero Dom Helder Câmara. Él decía: si doy comida a los pobres, el poder de Brasil me llama santo. Pero si pregunto por qué los pobres no tienen comida, me llaman comunista, ¿no? Hay muchos esfuerzos por dar de comer, pero la pregunta ¿por qué necesitamos llegar a este punto de injusticia? Incomoda, porque delata que hay personas, hay empresas, hay círculos económicos que detentan el monopolio de los alimentos, el monopolio del dinero y del poder, y no comparten con sus hermanos.
La imagen entonces de este mundo desigual, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, tiene que ver con esta primera aproximación al texto de Juan 6, una muchedumbre hambrienta con nada para comer. Pero la segunda cosa que quería decirles es que el Evangelio nos invita a no quedarnos en un análisis socioeconómico, podríamos decir. La pregunta de Jesús a Felipe, a su amigo Felipe, es ¿cómo compraremos pan para que estos coman? Es decir, Jesús le propone a Felipe ¿cómo podemos resolver nosotros esta situación? Es una pregunta provocativa. Jesús sabe que la salida para dar de comer no es comprar el pan. Pero, como se dice ahora, Jesús la picantea, ¿no? Hay una salida que no es la que ofrece el mercado, que compra y vende todo. La salida no está en el competir del mercado, sino en el compartir lo poco que se tiene. Hoy nos damos cuenta que no todo se compra y se vende. Donde todo tiene precio, la gratuidad es un escándalo, una provocación. Y Jesús propone la gratuidad del compartir. Es la segunda consideración que yo quiero hacer. La gratuidad del compartir es la respuesta a este imperio de la ley del mercado o del paradigma tecnocrático, como dice el Papa Francisco en sus documentos, ¿no? La mayor rentabilidad con los menores costos posibles, y si son costos humanos, también se tienen que reducir. Ese es el paradigma tecnocrático, el paradigma del consumo, el paradigma de la acumulación del dinero. Para el Evangelio, y en este caso en el texto de la multiplicación de los panes, Jesús propone el compartir, el escándalo del compartir. Lo poco que se tiene en las manos de Dios se multiplica, porque comienza a obrar la generosidad del corazón. Un mundo desigual, y en ese mundo desigual la propuesta es el compartir lo poco que se tiene, lo ponemos en las manos de Dios, en las manos de Jesús, que eleva su mirada al cielo, todos comen hasta saciarse y sobra. Y en un tercer momento podría destacar esto: lo que se comparte es el pan de los pobres, es el pan de cebada, hecho con los desperdicios del trigo. Es el pan de inferior calidad. Sin embargo, los pobres nos enseñan al compartir lo poco que se tiene. El milagro, podríamos decir, mal llamado milagro, sino el signo, según San Juan, en este relato, es entender que si ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios y lo hacemos con el objetivo de compartir, no solamente lo que es mío se convierte en nuestro, sino que este nosotros que genera el compartir, genera el milagro, genera la maravillosa aventura de compartir, donde todos tienen para comer y encima sobra, símbolo de la fiesta, ¿no? Cuando no calculamos y nos animamos a compartir, se genera la fiesta. El Evangelio termina con Jesús yéndose porque lo quieren hacer rey. Jesús no quiere salir destacado de este gesto maravilloso. Simplemente quiere enseñarnos a compartir. No quiere lugares de poder, sino quiere el lugar del servicio. Ese es el ánimo del corazón que comparte gratuitamente. No quiere lugares de poder Jesús, por eso se escapa cuando quieren hacerlo rey, y así termina el texto del Evangelio. Maravilloso texto, el de la multiplicación de los panes. Y me gustaría terminar con Benjamín González Vuelta, este poeta jesuita, que escribe El bienestar de la apariencia. Y dice así: hay de aquellos que saborean el dulce del azúcar en platos refinados, pero no tienen paladar para la amargura del haitiano que corta la caña, que miran la belleza en las fachadas de los grandes edificios, pero no oyen en las piedras el grito de los obreros mal pagados, que pasean en carros de lujo por las nuevas avenidas, pero no tienen memoria para las familias desalojadas como escombros,
que exhiben la ropa elegante en cuerpos bien cuidados, pero no se preocupan de las manos que cosechan el algodón, porque dejan resbalar sobre la vida sus miradas de turistas y no contemplan detrás de las fachadas con ojos de profetas. Hay de aquellos que solo ven en el pobre una mano que mendiga y no una dignidad indestructible que busca la justicia, que solo ven en los numerosos niños marginados una plaga y no una esperanza para todos que hay que cultivar, que solo escuchan en los gritos de los pobres caos y peligros y no oyen la protesta de Dios contra los fuertes, que solo contemplan lo sano, bello y poderoso y no esperan salvación de lo más bajo y humillado, porque no podrán contemplar la salvación que brota en el Jesús marginado desde abajo. Que el Señor nos dé la alegría del compartir, la capacidad de mirar como Él mira compasivamente el hambre de la muchedumbre. Que Jesús te bendiga.